tres ejes del día. En el famoso y yo diría clásico capítulo de las 3 de las 3, tiene que ver con, lo primero, el Fondo Monetario Internacional. Y lo que tiene que ver con el fondo son los detalles y las últimas negociaciones a las que estamos asistiendo. Y algunas de las cuales ya estamos conociendo. Aparentemente están discrepando por estas horas en cuanto a la reducción de los subsidios en la energía. Seguramente esta semana el gobierno va a comunicar el aumento en la tarifa de energía eléctrica. Se habla de entre un 17 y un 20% después de las audiencias públicas que se llevaron adelante el jueves de la semana pasada. Todo esto para el capítulo transportes y distribución, no para generación. Veremos qué ocurre con el gas. El sendero de incrementos que propone el kirchnerismo es más bien limitado, acotado. Guzmán viene pugnando por aumentos segmentados. Para eso mandó a hacer un relevamiento, etcétera. Se encargó el ENRE de hacerlo. El ENRE dice que se lo transmitió a Guzmán, que la decisión la tiene el propio ministro Guzmán, pero hasta aquí nadie la confirma, respecto a esa segmentación y los aumentos que podrían ser de 100, 150%, 200% inclusive, en algún segmento de la ciudad de Buenos Aires, el conurbano y algunos lugares, cascos céntricos de localidades donde se supone mayor capacidad contributiva. Así que ese es un primer eslabón de las discrepancias que afloran, parece, en el tramo final de una negociación que al final del camino va a terminar redundando en un acuerdo. Lo que no queda claro es si ese acuerdo va a servir para revertir las expectativas y si va a inyectar la confianza indispensable para que Argentina pueda eventualmente volver al mercado de capitales. Más allá de eso, hoy tanto Alberto Fernández como Guzmán, que estuvieron a solas, reunidos el sábado en Olivos, puliendo detalles, se encargaron de salir a aclarar lo que en el destape se había destapado en teoría, que era que dentro del acuerdo con el fondo se incluía una revisión del sistema jubilatorio. ¿Qué dijo particularmente Alberto Fernández? Hoy, una vez más, desde Mar Chiquita, en este caso el Partido de la Costa, que hoy está cumplimentando años, fue esto. Y claramente no es para docentes. Lo que está hablando, de lo que se habla, son los regímenes especiales de privilegio, donde básicamente están embajadores y jueces. Algo hicimos con los jueces. Y creo que deberíamos avanzar más, lo mismo con los embajadores. Pero no es el tema de los docentes, claramente no es el tema de los docentes. Bueno, más allá de esto de que están al margen los docentes y que no se habla de un aumento en la edad jubilatoria, que siempre está ahí sobre la discusión en virtud del aumento en la expectativa de vida en la Argentina como en tantos otros países, etcétera, etcétera, lo que dice Alberto Fernández es que se van a revisar dos regímenes diplomáticos y, como ustedes acaban de escuchar, embajadores, etcétera. De todas maneras, hoy Guzmán también por Twitter salió a aclarar y a desmentir lo que se supone que no va a ocurrir. En esas, además, revisiones trimestrales que el fondo va a hacer, que al kirchnerismo le gustan poco, y que tienen como por objetivo que la Argentina cumpla para poder seguir dentro del acuerdo de facilidades extendidas, que implica patear para adelante vencimientos y pagos que son muy importantes este año y el próximo, para darle cierto aire. Plata fresca ya se descuenta que no va a haber. Lo que va a haber es una devolución de los derechos especiales de giro, unos 4.500 millones de pesos, que aparentemente van a servir para engrosar las reservas, pero no para utilizarlas en cualquier cosa, ni de libre disponibilidad. En el medio todo el mundo ya supone que Argentina va a tener que salir a buscar financiamiento en el mercado doméstico, emitiendo títulos en pesos, con lo cual la tasa real tiene que ser positiva para que sea tentadora. Eso significa que va a seguir aumentando la tasa de interés, van a pagarte más por el plazo fijo, pero todo eso, como correlato, tiene una contracara que es la presión hacia el alza de precios que eventualmente puede implicar. En el contexto de un ajuste, que es lo que el gobierno rehúsa a decir. Para darle un poco de mística y que las abstenciones mermen y los rechazos no se susciten, algún sector del kirchnerismo empieza a hablar de dos cosas. La primera, reeditar el impuesto a la riqueza. Eso que iba a ser excepcional por única vez, que se cobró el año pasado, que tuvo muchos planteos judiciales, pero que la justicia validó. Y lo otro, lo que explicitó Omar Plaini, legislador provincial, el titular del gremio de los canillitas, hombre muy cercano a Hugo Moyano y que comulga mucho en el Instituto Patria. Y es que finalmente paguen un adicional impositivo los argentinos que tienen bienes e inversiones en el exterior. Por lo cual ya pagan. Y por lo cual, además, tributan de una manera diferencial respecto a los activos o inversiones dentro de la Argentina. Con lo cual sería una especie de sobretasa. Lo
Lo concreto es que no es el mejor clima en el cual la política está discutiendo el trazo fino de ese acuerdo que se supone llegará, que algunos dicen que incluso podría demorarse hasta mediados de marzo, todo el mundo presagiaba que se firmaba esta semana, que incluso Alberto Fernández, cuando abra el periodo de sesiones ordinarias del Congreso el próximo martes, iba a dar los lineamientos generales, ya con un proyecto presentado, de lo que iba a ser su etapa final de gestión, en principio, la de este año y el año próximo. Cuando además anuncie la batería de medidas o iniciativas de ley que imagina quiere que prosperen en el transcurso de este año. Después que en extraordinarias el Congreso no discutió un solo proyecto de los que Alberto Fernández envió. Porque finalmente no hubo debate en extraordinaria. Porque va a haber una sesión preparatoria del Senado el jueves, porque todavía no se definieron las presidencias de las comisiones, y porque en diputados la interna caló tan hondo que tampoco Massa logró construir los consensos para finalmente aprobar ninguna de las iniciativas, insisto, que el propio presidente había enviado allá por diciembre y que incluían casi una veintena de proyectos que, insisto, el Congreso no pudo tratar en el transcurso de las extraordinarias. Así las cosas, de todas maneras, dos elementos faltan y están bastante en ciernes. ¿Cómo se va a parar la oposición frente a la eventualidad del acuerdo? Conocidos los detalles. Y por otra parte, si hay o no escisión dentro del Frente de Todos y dentro del gobierno en términos de ideas en cuanto al futuro, visiones y alineamientos. Es decir, si Argentina va a estar más cerca de Estados Unidos o no, si va a desandar el camino que parecía todo indicar conducía a un alineamiento más estratégico con Rusia y con China, cómo eso tiene correlato impacto en la toma de decisiones diarias. Capitanich, quien además dice que tiene derecho a pugnar por una candidatura presidencial en el 2023, que si hay espacio va a ir, gobernador de Chaco, fin de semana consiguió una entrevista y volvió a incluir un elemento que había salido de la escena de la discusión pública, que era la idea de la sintonía fina, ¿se acuerdan? Que era lo que Cristina Fernández de Kirchner quería hacer en 2011 respecto a los subsidios, que incluían un aumento mayor en algunos barrios, en algunos distritos, San Isidro, Vicente López, el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires, Libertador Santa Fe, etcétera. Y que finalmente tuvo que desandar porque políticamente era inviable con las multitudinarias protestas en medio del cepo cambiario que empezaron allá por el 2012. Y fue el propio Capitanich que dijo que había que hacer sintonía fina. ¿A eso va el gobierno? Bueno, Capitanich hoy, curiosamente, estuvo reunido con Gustavo Vélez, hace un rato. El hombre que dicen es el embajador y el canciller en las sombras del propio Alberto Fernández y que maneja las relaciones internacionales, más allá que en lo formal sea Santiago Cafiero, y que es el que más trabajó en los encuentros que hubo con Estados Unidos en los últimos 15 días. Recordando que el propio canciller recibió al embajador norteamericano en la Argentina, que a Argüello lo recibió el secretario del Departamento de Estado norteamericano, el embajador argentino, y que el propio Cafiero fue a hablar al Departamento de Estado para tratar de validar, insisto, políticamente el acuerdo con el fondo. Así que así estamos, en el contexto en el cual además parece Guzmán sí le arrebató al fondo una decisión que el fondo quería imponer, que era la de una devaluación más rápida, más veloz en el dólar oficial, llevarlo de 105 a 130, 140. Guzmán los convenció que siempre que había ocurrido eso en una inercia inflacionaria como la que tiene la economía argentina, en general eso era espiralizar precios y podría conducir eventualmente a la hiperinflación. Por eso finalmente sigue con las microdevaluaciones, pero de manera más aceitada y más veloz. Suelta el tipo de cambio oficial, se caen un poquito, flotan, parecen encontrar un techo, el resto de los tipos de cambio, el contado con liquidación, dólar MEP y hasta el dólar paralelo, que hoy andaban 2.10 más menos y que supo tocar casi los 2.25, 2.26. Segundo eje del día es este, es el de la violencia social creciente. ¿Por qué lo quiero marcar? Porque hablamos todo el tiempo de violencia, porque hablamos todo el tiempo de narcotráfico, hablamos todo el tiempo de homicidios. Lo que está sucediendo de todas maneras ya trasciende a el ataque en 2 comisarías que se dio, por ejemplo, en Rosario el fin de semana, a lo que ocurre habitualmente en el conurbano, sin ir más lejos, lo que sucedió en una balacera en donde un comisario de la policía bonaerense, al que le intentaron robarle el auto en La Matanza, en Villa Luz Uriaga, está recuperándose de las heridas porque finalmente terminó siendo baleado.
55 años. La víctima fue sorprendida cuando cargaba las cosas en su coche, etc. Todo esto en el partido de La Matanza. Y cuando digo que excede, es porque en Bariloche una chica de 14 años fue asesinada a puñaladas en un bar. Eso sucedió el fin de semana y la principal sospechosa es otra adolescente. Sucedió en la madrugada del sábado. Había una fiesta con varios jóvenes de su misma edad. La pelea fue al parecer lo que empujó a una de las personas que estaba en un sitio a tomar un cuchillo, a herir de muerte a la víctima. Esto dicen los relatos policiales. Amigos o familiares, no está claro, subieron a la adolescente a un vehículo para llevarla al hospital, pero a las pocas cuadras el auto terminó en una zanja. La Fiscalía, por otra parte, no va a acusar a la sospechosa. En Bariloche, del Ministerio Público Fiscal, explicaron que la víctima tiene 14 años y por lo tanto es inimputable según la ley vigente, aunque van a seguir investigando. Un joven de 18 años, mientras tanto, fue asesinado con un arma blanca también, lo apuñalaron, en una fiesta en San Rafael, en Mendoza. También sucedió, pero en este caso en la madrugada de ayer, el domingo. Y así uno podría seguir narrando los hechos que ocurren, se suscitan. Incluso muestro dos de adolescentes que pierden la vida, que tienen todo por delante, a manos de quienes, de pares, que tienen una discusión en un boliche, en una fiesta o por un partido de fútbol, qué sé yo. Esa violencia social creciente que vemos en las paradas en un semáforo en la ciudad de Buenos Aires, que la vemos habitualmente, es lo que está empezando a enraizarse en la sociedad. Y es lo que está generando un caldo de cultivo creciente que perjudica, perturba, que cambia cualquier perspectiva de una sociedad que está mimetizándose de lo que antes era una mera excepcionalidad. Y el tercer eje del día es, finalmente, en la Argentina, lo que pasa en Corrientes, con el fuego, la desidia, que incentivó que el fuego se propagase más rápido, y el enorme salvoconducto que implican las donaciones aquí y allá de actores distintos, sociales, que interpretan el sentir de una sociedad, que calan o que capitalizan la efervescencia y las ganas de ayudar de una sociedad que está devastada.